Hoy te platicaré de lo que está pasando en Sonora, delincuentes grabando a quienes presumiblemente no ceden al cobro de piso. En redes sociales comenzó a circular un video de un taquero siendo golpeado por hombres armados en Caborca. Al día siguiente, otro video apareció, ahora de unos mecánicos también siendo golpeados. Los videos tienen algo en común, fueron grabados y difundidos por los agresores, por lo que surgió la posibilidad de que se traten de mensajes de delincuentes dirigidos a quienes no están dispuestos a pagar derecho de piso. En este video te platicaré de esas agresiones, de la respuesta de las autoridades y de lo que está ocurriendo en Caborca. Bienvenidos al Caporal del 25 de enero, comenzamos. Primero fue el video de un taquero siendo golpeado por hombres armados. Y al día siguiente fue el video de unos mecánicos también siendo agredidos por delincuentes. Antes que nada quiero aclararte que no compartiré esos clips, esos videos en su totalidad en esta transmisión. Es decir, no vas a ver la golpiza por respeto a las víctimas y también por respeto a la audiencia. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos dos videos? Primero, que ambos fueron grabados por los agresores y presumiblemente difundidos también por los agresores. Segundo, que ambos casos ocurrieron en Caborca, Sonora. Y tercero, en ambos se acusa que las víctimas son personas que no cedieron al cobro de piso. Pero voy por partes. El pasado lunes 23 de enero comenzó a viralizarse este video. A plena luz, en la vía pública, hombres armados y con chalecos tácticos se acercaron al dueño de una taquería. Gracias a la estampa que estaba pegada en la camioneta en que iba la víctima, es posible ubicar la taquería y se trata de una ubicada en pleno centro de Caborca. Los delincuentes obligaron al dueño de la taquería a bajarse de su camioneta y comenzaron a golpearlo con un arma larga, con un palo de madera, como lo pudiste apreciar, y una vez que lo tiraron, comenzaron a patearlo. En total, en el video se aprecia que le dan 31 golpes, entre palazos, patadas y con el arma de fuego. Se aprecia que quien graba le ordena a su víctima que se agache y finalmente le pregunta si con esos golpes estaba bien o si quería más. Aunque son dos los delincuentes que golpean, en total hay 4 personas del bando agresor. Los que pegan, uno que está detrás de ellos observando y el que graba. Y al menos 2 de los 4 llevan consigo armas largas. Tras la difusión de este video aparecieron 3 dudas importantes. 1, el por qué le pegaron a este hombre. 2, cuál es el estado de salud de la víctima, que hasta el momento se desconoce. Y 3, ¿por qué fue difundido este video por los agresores? Inicialmente el video justo empezó a ser difundido asegurando que el taquero había sido golpeado por no pagar derecho de piso. Sin embargo, sobre este hecho ya se pronunció la Fiscalía General del Estado de Sonora, que informó esto que estás viendo en pantalla. Aseguró que se puso en contacto con la víctima, incluso publicó fotografías de esta persona y aseguró que la golpiza que recibió a patadas, palazos y con un arma larga fue porque el taquero se negó a venderle comida a un cliente y se hizo de palabras con este. Esta que ves en pantalla es la historia oficial. La autoridad estatal descarta cobro de piso, pero abre la hipótesis de que todo inició por un lío de palabras. Al día siguiente, ayer martes 24 de enero, delincuentes hicieron público este otro video que también comenzó a viralizarse. Ocurrido también en Caborca, se aprecia a al menos 2 mecánicos arrodillados ante sus agresores. Este video es más corto que el video del taquero. Aquí se advierte también la presencia de al menos 2 agresores, que es el que graba y el que sostiene el palo con el que golpea a al menos uno de los mecánicos. A diferencia del video del taquero, aquí no hay armas largas, al menos a la vista, y no se aprecia que golpeen a la segunda víctima, aunque es evidente que está arrodillada también para ser golpeada. En este video, quien graba le pide al hombre golpeado
que deje de gritar, producto del dolor de los golpes. Nuevamente, estamos ante un video grabado por los agresores y difundido por los agresores, al igual que como ocurrió con el caso del taquero. De primera instancia, la prensa local ha comenzado a interpretar esta agresión como un cobro, como un castigo, porque los mecánicos se negaron presuntamente a pagar derecho de piso. Y es por eso que los agresores los graban y los exhiben como mensaje a los demás comerciantes, a los demás trabajadores. Pero al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó esto otro que te muestro en pantalla. Aseguró que ya está investigando los hechos, confirmó que las víctimas fueron un mecánico y su empleado y que ya estaba buscando a los agresores. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Sonora exhibió otro caso en esta misma respuesta. Ahora sí, de extorsión y agresión física, pues aseguró que investigará este hecho como investigó el caso de un presunto extorsionador identificado como Chente, recientemente detenido y vinculado a proceso por delitos cometidos en Nogales. Es decir, finalmente la autoridad estatal abrió la posibilidad a un caso de extorsión en Nogales, más no a un caso de cobro de piso. ¿Cuál es la diferencia entre una extorsión y cobro de piso? En la práctica, extorsión y cobro de piso es cuando un delincuente pide algo a cambio de protección, ya sea protección de otros o protección de ellos mismos para que no hagan daño. Sin embargo, la extorsión es considerada como episódica o que ocurre una vez o de manera muy esporádica, y el cobro de piso es un pago recurrente que se hace a mediano o a largo plazo, que ya afecta la actividad comercial y productiva de una zona. Apenas en junio del año pasado, la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras Córdoba, aseguró que no existía ni una sola denuncia por cobro de piso en Sonora, a pesar de que en los pasillos, en los corredores, en las calles, se hablaba de que sí existía. Sin embargo, sí confirmó que había denuncias por el delito de extorsión, aunque no identificó a los delincuentes que las estaban cometiendo. Ahora bien, ¿cuál es el contexto actual de la inseguridad en Caborca en específico? Me remonto al año 2013, cuando fue fundado precisamente el cártel de Caborca por parte de Rafael Caro Quintero, que recientemente había salido de prisión. Ese cártel quedó bajo el mando de dos personas, del sobrino de Caro Quintero, Rodrigo Párez Quintero, alias el R, y el jefe de sus sicarios, José Darío Murrieta, alias el Cara de Cochi, quien encabezaba un grupo de gatilleros conocido como la Barredora 24/7, todo esto según autoridades federales y estatales. El cártel de Caborca se encargó de controlar este municipio y contener el avance de grupos como por ejemplo los Salazar y los Cazadores, afines a los Chapitos. Sin embargo, este clima de confrontación disparó la violencia en la zona a partir principalmente del año 2019. Fue así que hubo episodios verdaderamente escalofriantes, como la aparición de cadáveres en la carretera de Caborca-Sonoita, tema que te traje a este canal en este video que te muestro en pantalla, o también el ingreso de decenas de hombres armados, este otro tema que te lo traje en este otro video. Te voy a dejar la liga de estos videos en la descripción de esta transmisión por si quieres recordar esos episodios en Caborca. Para entonces, en este municipio comenzaron a ser reportados extorsiones a mineros y comerciantes, y a pesar que en el año 2022 fue detenido Rafael Caro Quintero, el cártel que fundó continúa operando, teniendo como rivales a los Chapitos. Recientemente también el INEGI, y esto me refiero a hace un par de días, el INEGI dio a conocer la actualización de la encuesta de percepción de inseguridad en México, y allí en el sexto lugar aparece un municipio de Sonora, aunque no es Caborca, pero sí es Ciudad Obregón, con el 89.2% de los encuestados que considera que vivir allí es inseguro. Esta lista volvió a ser encabezada nuevamente por Fresnillo con el 97.7% de percepción de inseguridad. Le siguen Zacatecas Capital, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan, Estado de México, Ecatepec, Estado de México, y posteriormente Ciudad Obregón, Sonora. Por cierto, otra cosa sobre Caborca. Apenas el pasado 17 de enero fue reportado como desaparecido un médico del IMSS, Carlos Ignacio Ríos. Te estoy mostrando en pantalla una ficha que ha sido dada a conocer sobre justo sus datos, pues para dar con su paradero. Sus familiares le perdieron la pista luego de que salió del trabajo rumbo a su casa, y las autoridades encontraron su vehículo abandonado a 10 kilómetros de su domicilio. Al momento en que estoy haciendo esta transmisión,
él sigue desaparecido. Así las cosas en Caborca en específico y en Sonora en general. ¿Qué opinas al respecto? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.